Hasta ahora habíamos hecho el trayecto desde la ciudad de Buenos Aires hasta Punta Médanos. Ahora vamos a ir desde Punta Médanos hasta Mar del Plata, siguiendo por Ruta 11. Llegamos a Mar del Plata pasado el mediodía, por lo que paramos en la costanera y nos pusimos a cocinar algo. ¿Cómo está esa salsa? Va quedando, de a poquito. Aprovechamos nuestro paso por Mar del Plata para conocer otros viajeros de la zona. Pasamos una noche en esta hermosa ciudad y luego continuamos viaje, no sin antes recorrer toda la costa. Esta es la avenida Colón, la cual hace una subida muy pronunciada antes de llegar al mar. Lógicamente, después de subir hay que bajar, y la bajada es aún peor que la subida, pero tiene una vista muy bonita. Continuamos desde Mar del Plata por Ruta 11, 48 kilómetros hasta Miramar. Una nueva parada. Este es el lugar donde nos paramos hoy. Al ladito de la playa. Esto es Miramar. Un lugar súper tranquilo. Me imagino que en temporada debe ser bastante distinto, pero ahora el 0 de octubre está muy tranquilo. Solo algunas personas haciendo surf, algunos pescadores por allá. Y no mucho más. La bajada hasta acá estuvo un poquito complicada por el tamaño del colectivo. Ahora hay que volver a subirla. Esa es la bajada. Ahí se ve que es un poquito áspera, pero anduvo bastante bien. Es un placer estar acá, sentados, tranquilos, con esta vista, con el mar tan cerquita, tomando los mates y comiendo. Esta playa donde paramos se encuentra en la entrada a Miramar, sobre Ruta 11. Es una zona donde solo hay balnearios y fuera de temporada no hay negocios abiertos. Tener en el motorhome todo lo que necesitamos nos permite parar en cualquier sitio sin depender de que haya negocios o que haya servicios. Siguiendo por Ruta 11 hacia el sur, podemos ver en el horizonte los edificios del centro de Miramar. ¡Ay, la salida de acá! Los pozos. Estas sacudidas hicieron que se caigan al piso varias cosas que estaban sobre las mesadas y que nos habíamos olvidado de asegurar. Por suerte, nada se rompió. Estamos pasando por las playas del centro de Miramar. Ahora sí llegamos a la parte más céntrica de
Miramar. Allá está la parte del centro. Playas. Por el otro lado está el muelle. Seguimos a caminar un poquito. Perris, Jenny. Aprovechamos a hacer alguna compra de ferretería, de algunas cositas que faltan terminar. Seguimos andando. Muy bonito el lugar. Acá en Miramar. Vamos un poco más al sur de Mar del Plata. Más tranquilo también. Aunque igual estamos fuera de temporada, así que no sé cómo será en enero, febrero. Algunos pescadores pescan desde el muelle y otros entran embarcados en kayak como este que se ve ahí para pescar. Sobre el muelle algunos de ellos venden su pesca. Compramos unos gatuzos que son muy ricos y no tienen espinas. Pasamos brevemente por el vivero municipal. Acá se hacían los plantines de pino que luego se sembraron en esta región para formar los bosques. Actualmente tiene una zona de recreación y una zona de fogones para uso público. Saliendo por la parte de atrás vamos a un camino que va pegado al mar. Sobre este camino vimos que hay muchos motorhomes que paran a pasar la noche. Es una zona muy tranquila entre el mar y el bosque. Este es un lugar donde uno podría parar a pasar la noche con el motorhome, de un lado el mar y del otro lado el bosque. No podíamos irnos de Miramar sin conocer el famoso bosque energético. Existen muchos mitos incomprobables sobre las propiedades de este bosque, pero lo que sí está demostrado científicamente es que el alto nivel de hierro en el terreno le otorga algunas propiedades magnéticas extraordinarias. Como por ejemplo que los árboles crezcan torcidos y terminen juntando sus copas. Un experimento que se hace en este bosque para probar sus propiedades es poner dos ramitas en forma de T. Es increíble con la facilidad que las ramitas se balancean sin caerse. Después, con la energía que emana la mano, se hace girar la ramita que está suspendida. Ahora sí. Otra prueba que se hace es la de apoyar un palito en el piso en forma vertical. Seguimos camino por Ruta 11 hasta Mar del Sur, y de ahí teníamos que empalmar con Ruta 88. Lo que no sabíamos que ese tramo iba a ser de tierra. Primer camino de tierra, pegadito, se sacude todo. Ahora bien, pero no se le puede dar nada de velocidad. ¿Cómo van las cosas atrás? Bastante bien igual. La cama de ningún pozo va todo bastante bien. Los perritos dormidos. Este camino de tierra, sumado a que el acceso a Arenas Verdes también es de tierra, hicieron que lleguemos de noche y nos ubiquemos en un lugar que vimos recomendado en una aplicación. Esa zona no tenía iluminación, así que estacionamos en total oscuridad en un lugar que no conocíamos, solo confiando en esta recomendación de la aplicación. Llegamos a un nuevo destino, estamos en Arenas Verdes. El clima no nos acompaña mucho hoy, día lluvioso, llegamos ayer a la noche. Nos instalamos en este lugar que ahora les voy a mostrar. Nos instalamos a oscuras, recién hoy vemos dónde estamos. Bueno, ya que está lloviendo, aprovechamos a tomar unos mates. Ahí Jenny está comenzando un nuevo cuadernito donde vamos a ir pegando las calcomanías de todos los viajeros que crucemos en el camino. Ahí ya tenemos algunas.
Pudimos poner la antena de televisión, así que por lo menos vamos a tener un poco de entretenimiento con la tele mientras siga lloviendo. Arenas Verdes es un pueblito muy chico perteneciente al partido de Lobería, con una población estable de alrededor de 20 personas. Muchas de las casas en este pueblo solo se usan con fines vacacionales. Algunas de las casas que vemos en este pueblo tienen un estilo bastante particular. Dejamos ordenado el dormitorio, nos preparamos unos mates y mientras tanto Otto ya está listo para su paseo matutino. Continuamos viaje, pero esta vez en lugar de ir por una ruta principal, elegimos este camino secundario que va bordeando la costa entre Arenas Verdes y Necochea. Teníamos algunas dudas con respecto al estado en que se iba a encontrar el camino o si iba a haber mucha arena suelta, pero por suerte está en buenas condiciones. En el camino cruzamos un pueblo muy pequeño que se llama Costa Bonita. Entrando por el sur de Necochea pasamos por la playa de Quequén. Paramos un momento en Necochea para almorzar y continuamos viaje, ya que queremos llegar a nuestro próximo destino antes de que anochezca. Nos vamos a alejar un poco de la costa para conocer un lugar muy especial, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta la próxima.